Y, bueno, primero que nada, bienvenidos todos. Y es un gusto para mí presentar a nuestro expositor del día de hoy, al doctor Dani Pash. Dani Pash obtuvo su licenciatura en matemáticas por la Universidad de Lausanne. Después hizo una maestría en física en el CIMBESTAB en México. Obtuvo su doctorado en física nuclear por la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Columbia, también en Nueva York, y desde 1994 es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. El doctor Pash se dedica al estudio físico de la materia ultradensa, tal como se encuentra en el interior de las estrellas de neutrones, así como al estudio astrofísico de estas estrellas. Se ha enfocado al estudio de los efectos de la superfluidez sobre la emisión de neutrinos, los efectos del campo magnético sobre la temperatura superficial e interna de estas estrellas, y recientemente está estudiando procesos termonucleares en estrellas de neutrones en sistemas binarios y su relación con la estructura interna de la estrella. Es coautor de unas 80 publicaciones especializadas sobre astrofísica de objetos compactos, que en su conjunto han recibido más de 3,000 citas. Su artículo, The Minimal Cooling of Neutron Stars, se ha vuelto el referente universal en el campo, y el posterior artículo, The Cooling of Compact Stars, ha sido premiado por la revista Nuclear Physics B como uno de sus 10 artículos más citados en el periodo 2005-2010. Su trabajo sobre superfluidez de la estrella de neutrones Casiopea A ha sido reconocido como uno de los 15 resultados más importantes obtenidos en base a datos del satélite de rayos X Chandra. Ha establecido el método estándar en el campo usado para describir efectos conjuntos del campo magnético y de la curvatura del espacio-tiempo sobre la emisión térmica superficial de las estrellas de neutrones, el cual ha mostrado la posibilidad de detectar campos magnéticos toroidales en estas estrellas. En conjunto con Thomas Sanias, de nuestro instituto, del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana, y Ulrich Jeppert, del Instituto de Astrofísica de Potsdam, propusieron a finales de los 90 el escenario de sumergencia del campo magnético en supernovas, prediciendo la existencia de los así llamados Central Compact Objects. Esta predicción se confirmó por las observaciones de Chandra, así como por una colaboración radioastrónomos que subieron su artículo al Archive el mes pasado y atrajo muchos artículos en la prensa. Y bueno, y ese artículo ya también ha sido aceptado, va a aparecer en noviembre en The Astrophysical Journal, y en donde muestran la probable detección de la estrella de neutrones en la remanente de la supernova 1987A. Y justamente sobre este resultado es que el doctor Pash nos platicará el día de hoy con el coloquio titulado Una primera señal de la estrella de neutrones en supernova 1987A. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro expositor. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias, Emilio. Pues es un placer estar virtualmente de vuelta a Morelia. De hecho, es interesante que lo que resulta más interesante de esta observación es precisamente el hecho de que esta estrella de neutrones realmente está, bueno, sí, ahí está, no hay duda. Es que no es un pulsar, es más bien un CCO. Y esta teoría de formación de los CCO, pues la hicimos con Thomas Sanias, Ulrich Geppert, y varias veces estuvimos visitando Morelia en el IFM, y esta teoría pues se desarrolló parcialmente en Morelia en los finales de los 90. Entonces ahorita pues le voy a hablar de esto, pues esta supernova pues las tengo en mi corazón profundo. De hecho, cuando ocurrió, yo estaba estudiante de doctorado en Stony Brook, y llevaba ya poco más de 2 años que había sido absorbado en teoría de supercuerdas. De supercuerdas se volvió hiper popular precisamente cuando empecé el doctorado allá. En el mismo mes que llegué allá salió el artículo que mostraba que la teoría de la gravedad es finita en supercuerdas, así que no hay necesidad de renormalizarla, porque se sabe que no es renormalizable. Entonces era la primera vez que había una teoría cuántica de la gravedad. Entonces, todo el mundo trabajaba esto, me parecía fantástico, me metí esto. Después de 2 años que empecé a entender de qué se trataba, como que no me la creía.
no podía creer en esa teoría, además es demasiado loco, demasiado conservador. Entonces no sabía qué hacer porque nadie quería hacer algo que no sea supercuerdas en altas energías en ese tiempo. Y finalmente el 23 de febrero de 87, pues llegó lo que diría una señal del cielo con esta supernova. Cuando me enteré de esto, como 2 o 3 días después que se habían detectado neutrinos, pues decidí bajarme de un piso, del cuarto piso donde estaba la física teórica, al tercer piso donde estaba un grupo de teoría nuclear del profesor Jerry Brown, que era de los mejores grupos en el mundo en modelaje de supernovas. Pues como siempre digo, pensé si la última supernova la vio Kepler, pues no me voy a esperar a la próxima, y me cambié de campo. Pues inicialmente no tenía ni idea de que era una estrella de neutrones, una supernova, no más de lo que uno ve en caricaturas, literalmente. Pero bueno, pues tuve que aprender a la marcha y poco a poco he hecho mi camino en esta dirección, y pues llevaba 33 años esperando de que pues algún día aparezca esta estrella que me hizo cambiar mi vida, pero que se quede escondiendo allá. Y finalmente pues apareció. En noviembre del año pasado salió este artículo, una colaboración con una observación de ALMA, de los polvo y moléculas, generalmente de supernova, y encontraron una pequeña anomalía, y mencionan en el abstract que one of the possibilities is that the compact source provided additional heat at that location. Entonces, cuando me enteré de esto, pues hice un brinco, se me pararon los pelos, y me comuniqué con mis colaboradores y empezamos a ver esto, si era posible, y sí, y más lo veíamos, mejor nos parecía el argumento de que sí tiene que ser, ¿no? Entonces, inicialmente pensábamos que tenemos que sacar el artículo en una semana, como un letter, porque si no, no los iban a ganar, pero nos metimos en más y más modelos, más detalles, convencernos cada vez más, y finalmente nos tardaron meses, pero nadie nos ganó el artículo, como que nadie lo tomó muy en serio. No sé qué pasó, pero bueno, el problema es que fuimos los primeros a sacarlo. Y el trabajo pues salió con mis colaboradores de siempre, que son James Latimer y Malapa Prakash, que también visitaron varias veces, pero lo que era en esta época el CRIA, fuimos a trabajar varias veces, un par de veces yo creo que allá. También se nos juntó Hans Thomas Jonka, que hace modelado de supernova, explosiones de supernova, y Mikhail Vesnogov es un postdoc, Iván Garibay es un estudiante que pudo publicar. Usamos resultados de su tesis de licenciatura en el artículo. Entonces está contento Iván que su primer artículo salió en el New York Times. Entonces, en resumen, la situación es esta. Pues aquí vemos una foto del cielo del hemisferio sur, tomada desde el observatorio ALMA, que es una colección de unas decenas de radiotelescopios que están a unos 5.000 metros de altitud en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, cerca de la frontera de Bolivia. Y en el cielo, pues se ve en el centro en A, es la nebulosa la nube mayor de Magallanes, que es una galaxia satélite de nuestra galaxia, hasta unos 55 kiloparsec, es decir, como 160.000 años luz. Y en el recuadro aquí pues se ve la región de la nebulosa de la Tarantula, que está dentro de esta galaxia, y esta foto fue tomada el día después de la supernova, que es el 24 de febrero. Aquí se ve el punto brillante enfocado aquí. Entonces, esto es la supernova tal como se veía el día siguiente. En D se ve una imagen del creo que 95 por el telescopio espacial, donde se ven más estructuras, estos anillos que indican que probablemente era un sistema binario, aunque no está demostrado. Y en el mero centro, aquí vemos la imagen, que es a longitud de medio milímetro por ALMA, que muestra el polvo en el centro de la explosión. Y esto se ven contornos de lo que sale sobre el fondo, y en el centro la cruz es el centro de la explosión, y aquí está esa burbujita, ellos lo llaman el blob, que es una cosa de unos 1000 unidades astronómicas y que está 5 sigma arriba del fondo. En promedio, el polvo allá tiene una temperatura como de 20 grados Kelvin, y esta burbujita está como a 30-35 grados. Es lo que los autores del artículo de observaciones se preguntan, pues, ¿qué es eso? ¿De dónde viene?
y dicen probablemente ella debe estar el objeto compacto. Entonces déjame hacer la historia. En general voy a presentar unas ideas sobre la supernova 87. Tengo que decir que la primera mitad de la práctica básicamente estoy compartiendo mi ignorancia, ¿no? No, trabajo sobre física de interiores, de estrellas de neutrones, superfluides, neutrinos, reacciones nucleares. No trabajo realmente en supernova, en polvo, en plasmas, en esas explosiones, pero bueno, en 33 años he aprendido en unas cositas, he aprendido un poquito más últimamente. Entonces les voy a contar la historia de los que yo entiendo y que espero con esto puedan entender realmente lo que pasó, ¿no? Entonces, primero el evento, pues el 23 de febrero, Ian Shelton en Las Campanas en Chile estaba revelando una fotografía de la nube mayor de Magallanes y bingo, se ve como una manchota, así se me echó a perder la imagen. Pero la manchota se ve bien bonita, entonces sale para ver y mira hacia el cielo y allá ve, pues ahí estaba la mancha, era una estrella. Entonces sonó la alarma y todo el mundo astronómico entró en efervescencia en este momento. Todos los satélites, telescopios, todo apuntó hacia allá, ¿no? Entonces, ahí está otra vez la imagen de la nube mayor de Magallanes, la nebulosa de la Tarántula, con más detalles, la imagen que les enseñé donde vemos la supernova. Y entonces, esto fue súper buenísimo porque pues, había obviamente imágenes de esta región antes. Entonces, pudo identificar la estrella progenitora, que está marcada por la flecha. Tiene un nombre de Sandulea aquí con su número de no sé lo que es, supongo su posición en el cielo. Y resultó que esa estrella era una supergigante azul, ¿no? Entonces fue la primera vez que no solamente vemos una supernova al ojo, que yo no la vi, pero otros la vieron, pero también la primera vez que se podía identificar la estrella que había explotado. De hecho, se verificó cuando terminó el show de la supernova que este puntito blanco ya no existe, ¿no? Entonces desapareció el objeto. Un evento mayor en este momento es que se detectaron neutrinos de la supernova. El detector IMB en Estados Unidos recordó 8 neutrinos durante 6 segundos. Cambio Cándidos en Japón una docena de neutrinos. Aquí se ve cómo llegaron para IMB, pues llegaron cruzando la Tierra y se llegan al detector, ¿no? Como di esta práctica hace poco en Ohio y este detector resulta que está en Ohio, pues lo busqué en Google Maps, está ya en Morton Salt, son minas de sal en los suburbios de Cleveland, y esto es una imagen del detector, es un detector de Cherenkov de agua. Las reacciones en el caso de la supernova que detectaría es un antineutrino con un protón que produce un positrón y un neutrón, ¿no? También detectan neutrinos solares, allá directamente de los neutrinos, pero en el caso de supernova, la sección transversal para antineutrinos es como 100 veces más alta. Entonces, vieron principalmente los antineutrinos. Entonces, aquí se ve un antineutrino que llegó desde abajo, cruzando la Tierra, interactúa con un protón, sale el positrón, y aquí se ve la radiación Cherenkov por los fotomultiplicadores, ¿no? Entonces, esto fue el evento. Esto inmediatamente lo usaron, pues James Latimer, uno de mis coautores con Amos Yahil, en Stony Brook, usaron esto para predecir, calcular la energía de ligadura de la estrella, de lo que se detectó, la sección transversal de los neutrinos, tamaño de los detectores, la distancia de la supernova. Concluyeron que se emitieron como 3 veces 10 a la 53 Hz, que es lo que espera uno de la energía gravitacional que se libera cuando se forma una estrella de neutrones, y se deduce que la estrella debe tener una masa que está entre 1 y 2 masas solares, ¿no? Pues más recientemente pues han desarrollado modelos mucho más detallados ya que se conoce el progenitor. Hay muchos detalles sobre la combustión química del remanente, lo que salió de la explosión. Y el consenso ahorita es que la estrella de neutrones que se produjo debía tener una masa entre 1.22 y 1.62 masa solar. Cuando digo gravitacional más, es la masa que se mide si tuviéramos que aplicar las leyes de Kepler para algún objeto, que es la masa, digamos, intrínseca de la estrella menos su masa, menos la energía gravitacional. Pero en este caso, una estrella de neutrones, la energía gravitacional es del orden de 20% de la masa, que es lo que se emitió en neutrinos, 10 a la 53 Hz.
Entonces, por muchos años, como no había evidencia de un pulsar allá, pues empezó a desarrollar la idea que la estrella se habría convertido en un hoyo negro. Pues hablaré más adelante un poco del mecanismo. De hecho, fue propuesto por mi asesor y con Hans Bethe, que era su modelo favorito, de la idea de que en esta época se piensa que una estrella de neutrones no podía ser mucho más masiva que 1.6 masas solares. Y los modelos de la explosión indicaban que hubo mucha materia que volvió a recaer sobre la estrella de neutrones. Inicialmente pensaban como 20% de masa solar. Pues su argumento era que la estrella nació con la masa casi por 1.6 masa solar, le vino encima 0.2 masas solares y esto era demasiado y la estrella colapsó en un hoyo negro. Yo tenía una teoría opuesta, la que desarrollamos con Thomas Sanyers, que finalmente fue la correcta, pero esta teoría del hoyo negro murió en el año 2010 cuando se anunció la detección de una estrella de neutrones con una masa de 2 masas solares. Entonces, en este caso, pues ya no cabía duda que esta estrella de neutrones en 87 ya no colapsó en un hoyo negro. Es muy improbable. Entonces, debe estar allá. Entonces, el ánimo de interés, ¿dónde está? Entonces, ahorita vamos a la historia de ALMA, cómo detectaron esta fuente. Entonces, esto es el centro de la supernova, es una imagen del telescopio espacial. Entonces, aquí está en un anillo ecuatorial, se iluminó en los años 90, cuando precisamente la onda de choque de la supernova alcanzó esta materia. Todo esto que vemos es material que fue expulsado por la estrella progenitora. Se estima que cuando empezó su vida, esta estrella tenía como 20 masas solares. Cuando explotó como una supergigante azul, tenía como 15 masas solares. Entonces, perdió en vientos fuertes como 5 masas solares. Entonces, esto es parte del viento perdido, emitido por la progenitora unas decenas de miles de años antes de su muerte, y cuando la onda de choque lo alcanzó, se empieza a iluminar, ¿no? Esto es un esquema de lo que pasa. Otra vez este anillo que vemos brillante, le pego la envolvente de hidrógeno-helio ejectada por la supernova, pero en la parte interna, pues está el material que será más adentro de la estrella, que es material pesado, digamos escombros, que es carbono, oxígeno, magnesio, silicio, hasta titanio, níquel, fierro, pues todos los elementos pesados, varias masas solares de ellos que fueron sintetizados por el progenitor, ¿no? Y ahorita pues hacemos un zoom en la parte central y aquí vemos una imagen en H-alfa, donde se ven muy bien los anillos, pero en la parte central casi no hay nada, es decir, no hay mucho hidrógeno en el centro. Pues esto se espera, pues el centro era elementos pesados, no había mucho hidrógeno, ¿no? Pero aquí en longitud de onda de 1 milímetro se ve emisión fuerte en el centro, eso es emisión del polvo. Entonces son los elementos pesados, pues carbono, oxígeno, pero silicio y parecidos, que como un año después de la explosión, estos ya se enfriaron a temperatura de unos cientos de Kelvin, se cristalizaron, solidificaron y empezó a formarse el polvo allá adentro, ¿no? Y si vemos todavía con más detalle, eso es la observación de ALMA de 2015. Esas son las dos imágenes de la diapositiva anterior. Esa es la más fina. Note que aquí está en 300 gigahertz, es como 1 milímetro de longitud de onda. Eso es medio milímetro. Eso es el tamaño del haz del radiotelescopio. Pues ven que aumentando la frecuencia, pues disminuye la longitud de onda y aumenta la resolución, ¿no? Pues con esto pudieron mapear mejor la emisión en el centro y ponen el exceso de emisión de 3 y de 5 sigma y ven esta cosita chiquita aquí que está 5 sigma arriba del fondo, ¿no? Y es lo que... se tardaron 4 años a publicar el artículo. Las observaciones son en 2015, el artículo salió en 2019. Pues en 2015 fue la primera vez, entiendo, que ALMA se puso en la configuración más amplia, donde son antenas que se pueden mover. Entonces, la pueden mover a como 150 kilómetros de distancia, que les da la mejor resolución angular. Pudieron trabajar a alta frecuencia. Se tardaron años para calibrar todo esto, desarrollar el pipeline de administrador de datos y convencerse que esta cosita chiquita aquí era real, ¿no? Entonces, el ambiente tiene como 10 a 22 grados Kelvin, el polvo. El blob, la burbuja, tiene 32 Kelvin.
Entonces, básicamente emite la luminosidad es como 10 veces más fuerte en el blob que en el medio ambiente, ¿no? Y entonces, en total estiman que el blob tiene una luminosidad entre 40 y 90 luminosidades solares, que sería entre 1.5 y 3.5 por 10 a la 35 erg por segundo, ¿no? Es lo que proponen que posiblemente es la primera evidencia del objeto compacto, ¿no? Entonces, déjame ver este argumento con más detalle. Primeramente, pues el polvo en esta burbuja y el calentamiento por el decaimiento del titanio 44. Entonces, eso es un artículo que salió poco después de la 9 años después de la supernova de Timms, Woolsey, Hartmann y Hoffman, que muestran la curva de luz, estos puntos, y la energía inyectada por decaimiento radioactivo de varios elementos. Pues inicialmente es el cobalto 56, como se sabe bien. Tiene una vida media, creo que de 70 días, ¿no? Pero rápidamente desaparece. Hay otros elementos radioactivos. El que dura más tiempo y que tiene la vida media apropiada para seguir inyectando energía por un buen tiempo, pues es el titanio 44, que tiene una vida media de 60 años, entonces por varias décadas es el elemento radioactivo que mantiene este polvo caliente, ¿no? Digo, 20 grados Kelvin. Bueno, aquí me lo voy a brincar, es el esquema de decaimiento de este titanio. Pues emite fotones de 60 o 70 keV y después uno de 1 MeV y 2 de medio MeV en la segunda etapa. Entonces, esto es lo que calienta el polvo. Entonces, un intento que hicimos de ver a ver si es posible obtener esta luminosidad por el decaimiento del titanio. Pues resulta que necesitáramos como 10 a la menos 5 masas solares de titanio, que sería como menos del 10% del total de titanio eyectado por la supernova. Y este titanio está mezclado con níquel, se produce en la misma capa de la estrella al momento de la explosión. Entonces, con una tasa de mezcla de níquel típica, este blob, que estará principalmente hecho de elementos pesados, debe tener como 10 a la menos 3 masas solares, que sería otra vez como 10% del total del níquel eyectado. Entonces, es mucho níquel para una cosita chiquita, pero tampoco es imposible, ¿no? Entonces, podemos decir, pues sería posible que simplemente es una concentración de níquel 44 de titanio 44, pues con el níquel y fierro, todo lo que va con él. Entonces podría funcionar. Entonces, si esto funciona, pues acabó, pues no hay historia, ¿no? Bueno, resulta que no funciona porque los fotones emitidos por el níquel son de bastante altas energías. La opacidad es muy baja y si estimamos, conociendo el tamaño de esta burbuja, como 10 a la 15, 10 a la 16 centímetros, la sección transversal que es del orden de Thomson, vemos para que esta burbuja sea opaca, debe tener una masa casi una masa solar. Y esto ya es ridículo. Entonces vemos níquel, pues podríamos 10 a la menos 3 masas solares. Está bien. Es un poco mucho, pero está bien. Pero una masa solar es órdenes de magnitud demasiado. Entonces, conclusión, no. No es posible que aunque esté allá, el níquel 44 no puede calentar esta burbuja. Entonces hay otra cosa. Entonces es el objeto compacto, ¿no? Entonces, les enseño la imagen donde veíamos esta burbuja y veíamos una crucecita que es el centro de la explosión. Y pues resulta que la burbuja no está en el centro. Entonces, eso es un argumento muy bueno. Y voy a hablar de esto, pues de la anisotropía de la explosión y el hecho que la estrella sale volando. Entonces, una que es como la hermana de 87A, que es la supernova de Cassiopea A, remanente de supernova de Cassiopea A. Entonces aquí va, y porque se analiza con más detalles y nos da información sobre lo que puede pasar en 87A. Esto es una imagen del Hubble, del remanente de supernova, aquí donde se encuentra cerca de la constelación de Cassiopea, que pueden ver cerca de la estrella polar. Y esta fue muy interesante porque en agosto 99, cuando se lanzó Chandra, la primera imagen de Chandra fue de esta remanente de supernova, porque sabían que iba a salir una imagen así fantástica. Y es lo que vieron, First Light de Chandra, y sorpresa,
pues en el centro aparecía la estrella de neutrones y esta resulta que no es un pulsar, no hay ninguna evidencia que tenga campo magnético. Interesante también, aquí vemos en blanco otra vez la imagen de Chandra. Estos puntos rojos o azules vienen de las imágenes del telescopio espacial Hubble, y en unos poquitos meses, en 2004, pudieron ver cómo estos knots se van moviendo para afuera, pueden rastrear de donde venían y todos convergen hasta el centro de la explosión que está aquí. Y bonito, se ve que la estrella de neutrones vista por Chandra está un poquito fuera del centro y requiere una velocidad como de 300, 400 kilómetros por segundo. Y eso es muy común. De verlo, los pulsares se mueven rápido. Otra señal importante de esto, es una imagen padrísima, no puedo evitar de enseñarlo, es una reconstrucción en 3D usando pues, la ubicación de distintos elementos y por su corrimiento, por efecto Doppler, pueden determinar los que están por adelante, los que por atrás y más o menos dónde se mueven. Pues pueden hacer una tomografía 3D y aquí vemos los distintos elementos producidos por la explosión. En rojo es el polvo, eso es el objeto central. Y aquí lo ven girando, que ven que es una cosa fuertemente asimétrica, ¿no? De simetría esférica no tiene nada. De esto hay observación, por ejemplo, aquí por NuSTAR, titanium 44. NuSTAR puede ver las dos líneas a unos 70 keV, y vemos el titanio en gas A, que es fuertemente asimétrico. Hay todavía más asimetría si vemos con Chandra, silicio y magnesio, que no están totalmente donde está el titanio. Esto todavía vemos el fierro. Es una mezcla de elementos que realmente coincide con la animación que enseñé. Es fuertemente asimétrico. Y aquí hay una simulación numérica, así de mi colega Tomás Janka, donde vemos cómo se expande el material cientos de segundos, hasta miles de segundos después de la explosión. Ese es el níquel 56. Y vemos cosas fuertemente asimétricas, ¿no? Una bonita, Tomás Janka me acaba de mandar una simulación precisamente de una supergigante azul de 15 masas solares, que es muy parecido a la de 87A, donde vemos cómo avanza. Entonces aquí vamos a ver los primeros 500 milisegundos, es el inicio de la explosión. Pues ahorita tienen modelos exitosos que permiten producir explosiones. Entonces vemos por un buen tiempo como que la onda de choque sale, pero no alcanza a salir, y hay muchísima convección, se va revolviendo todo. Lo que pasa en este momento es que el choque se atora, inicialmente sale muy fuerte, pero pierde mucha energía y no produce una explosión. Y finalmente son con simulaciones 3D que muestran todo este movimiento hidrodinámico que tienen modelos exitosos de explosión, porque entonces la materia se queda allá dando vueltas y vueltas y recibe neutrinos de la estrella de neutrones. Aunque 99% de la energía de la explosión se va en neutrinos, como que el 1% de esta energía se absorbe en esta fase y generatiza la onda de choque y finalmente produce una explosión exitosa, ¿no? Entonces, la presencia de la estrella de neutrones es fundamental para el éxito de la explosión, no solamente porque inicia la explosión cuando el colapso rebota sobre la estrella de neutrones, pero también durante unos segundos después, los neutrinos energetizan la explosión. Aquí es la simulación, pero a más largo tiempo, los primeros 15 segundos, noté que va a cambiar la escala. Entonces vamos a ver cómo poco a poco, con estas burbujotas asimétricas, se produce una explosión altamente asimétrica. Digamos que en Cassiopeia A se ve muy bien esto. En 87A, pues como es mucho más lejos, no hay tanta información, pero hay evidencia de que algo similar ocurrió, ¿no? Aquí vemos hasta chorros saliendo de los dos lados. Y poco a poco, entonces ya llegan a simular esto, la emisión de distintos elementos, etcétera. Déjame pasar a la siguiente. Entonces ya tenemos, digamos, evidencia observacional y los modelos numéricos confirman esto que necesitamos, que las explosiones son altamente asimétricas, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos en 87A? Pues la primera
evidencia muy fuerte fue por NuSTAR en 2015, otra vez observando las líneas de titanio. Aquí las ven. Entonces, la ubicación de las líneas en el sistema de reposo de la supernova, y ven que están un poquitito corridas al rojo. No es espectacular, pero algo hay que indica que en su mayoría el titanio se está moviendo en dirección opuesta a los otros, ¿no? Entonces, que hay anisotropía fuerte en la emisión. Aquí no pueden tener imágenes bonitas con NuSTAR como las hicieron con CASE, porque CASE está a 3 kiloparsec, está a 55 kiloparsec, entonces no se ven los detalles, ¿no? Pero es una evidencia de que hay algo. Hay más evidencia, entonces, ahorita con el Hubble o con el VLT, esto silicio y fierro, donde por tomografía Doppler se ve cómo están distribuidos. Eso es un trabajo también de Hans Thomas Jonka, donde una de sus explosiones exitosas, que parece a 87A, que reproduce lo que se ve de la explosión, ven dónde sale la materia, y por conservación de momento, como más materia salió, un poquito más salió en esta dirección, deducen que la estrella de neutrones deben haber salido en esta dirección, y con velocidad de varios cientos de kilómetros por segundo. Estiman entre 200 y 700. Entonces, si regreso acá, pues veo aquí el centro de la explosión, aquí donde está la burbuja caliente, está como un décimo de años luz. Entonces requiere unas velocidades pues entre 500 y 1000 kilómetros por segundo para haberse movido de aquí hasta acá, ¿no? El centro de la explosión no está totalmente determinado aquí, y quién sabe dónde está la estrella dentro de la burbuja. Entonces requiere pues velocidades un poco altas, pero razonables para estar allá, ¿no? Entonces siempre yo digo que es un poco el cuento del pato, ¿no? Camina como pato, tiene plumas, y así cuac, cuac, que ese es un pato. Entonces, esto pues camina como tiene que caminar. Las anisotropías observadas y el modelado de la explosión indica que la estrella de neutrones está saliendo en esta dirección, donde está la burbuja. Entonces, es un buen argumento que es esto. Eso es otro trabajo que salió poquito después, y que de otro grupo, y llegan a la misma conclusión. También ven dónde la estrella deberá salir, y esto fue después del artículo de ALMA. Entonces dicen que la estrella tiene que estar donde está la burbuja de ALMA. Entonces, esto es la primera cosa del pato, ¿no? Camina como pato, y aparentemente la burbuja está donde pensamos que está la estrella de neutrones. Entonces, claro, la primera cosa que se le ocurre a uno es decir, bueno, pues hay un pulsar. Entonces, es posible que haya un pulsar allá que produce esta energía. Entonces, vemos lo que sabemos de pulsares. Aquí está graficado, es como el diagrama Hertzsprung-Russell de pulsares. Lo que sabemos de un pulsar en general es su periodo de rotación, P, y la derivada del periodo de rotación, que se obtiene al observarlo durante muchos años. Se ve que P cambia y se sacaba la derivada. Aquí son 2.800 pulsares del catálogo ATNF, un catálogo australiano, el más completo que hay, y aquí están distribuidos estos pulsares. Estos son pulsares muy viejos que fueron reciclados en sistemas binarios. Esos son pulsares jóvenes. Pues con esto, teniendo el periodo y su derivada, podemos hacer lo que siempre se hace, deducir dos cosas. Podemos estimar la edad del pulsar, simplemente con P entre P2 P punto, que me da una estimación un poco de la edad que tiene, más bien como su tiempo de evolución, ¿no? Y también podemos estimar el campo magnético, ¿no? Entonces, aquí vemos el resultado, son líneas de edad constante desde 10 a la 4, entonces los más jóvenes tienen como 10 a la 3 años, y los más viejos se acercan a la edad del universo. Y campos magnéticos que van como de 10 a la 8 Gauss hasta, 1 10 a la 15 en el caso de los magnetares, ¿no? Pero además de esto, podemos estimar lo que nos interesa, es que la energía que emite el pulsar. Esto también es bastante sencillo. Se piensa que viene de la energía rotacional, que es un medio I omega cuadrado. Omega es el periodo de rotación, pues se deduce de P, y es el momento de inercia, pues está bastante bien conocido, a solamente un factor 2 de incertidumbre. Las estrellas tienen casi todas la misma masa y casi todos el mismo radio.
Entonces está entre 1 y 2 por 10 a la 14 gramos centímetro cuadrado. Entonces el poder del poder emitido por el pulsar es la derivada de esto, que es I omega omega punto, y omega punto lo sacamos de P. Y aquí nos da líneas de emisión constante. Vamos como de 10 a la 30 R por segundo para los más débiles y llegamos hasta casi 10 a la 40. Aquí está el cangrejo, 10 a la 39. Los puntos rojos son pulsares con remanente de supernova, ¿no? Y aquí es el rango de energía que necesitamos para la burbuja, entre 1.5 y 3.5 por 10 a la 35 Hz. Y hay varios puntitos rojos ahí adentro, entonces esto sí funciona. No hay problema, puede ser un pulsar que tiene esta energía necesaria, ¿no? Entonces la primera explicación. Ahorita, el problema que tiene es que si ven los jóvenes, pues hay unos que están como 10 a la 31 Hz, otros que llegan hasta 10 a la 39. Entonces tenemos como 8 órdenes de magnitud de posibilidad. Y tienes que atinarle dentro de un factor 2. Entonces se requiere un ajuste muy fino de parámetros, ¿no? Un fine tuning. Entonces, está bien. Si les gusta el fine tuning, puede decir, bueno, pues hay un pulsar que emite 10 a la 35 Hz y se acabó, ¿no? Pero puede ser otra cosa. Entonces vamos a ver, ahorita regresamos a 87 y los SEO, porque si vemos el remanente más joven a partir de esto, pues es CAS-E. Y la primera imagen con Chandra nos enseña una estrella de neutrones que no tiene campo magnético, que no es un pulsar. Es la más joven conocida después de 87A. Otro caso es una imagen muy vieja, pero bien bonita, de Rosa, de los 90. Vemos el remanente de supernova Vela, en el centro el pulsar, su emisión en rayos X, y atrás se ve otra burbujita que es Puppis A, es un remanente de una supernova mucho más joven, unos poquitos miles de años. Y con más detalles en el centro se ve un puntito brillante, aquí se ve un snapshot, una magnificación de esto en rayos X. Es una imagen en el óptico donde no se ve nada. En la época de Vela la resolución energética era bastante miserable, entonces era común de ver en X y en óptico. Si lo ves en X brillante y no lo ves en óptico, es un buen candidato a estrella de neutrones, ¿no? Ahorita tenemos con Chandra espectros mucho mejores de este punto y se ve que definitivamente tiene un espectro térmico. Y es una estrella de neutrones. Y no hay evidencia de campo magnético, o casi no hay, ¿no? Entonces resulta ahorita que tenemos de esos Central Compact Object, el nombre vino que al inicio pues no quedaba claro de lo que eran y con el tiempo se pudo demostrar que si son estrellas de neutrones, están en el centro de un remanente de supernova, ¿no? Entonces aquí una docena de los conocidos, hay 3 en los cuales con mucho esfuerzo por Eric Gotthelf, Jules Halpern de Columbia y Mark Halford, un estudiante, tienen una serie de artículos que en 3 de ellos pudieron medir el periodo de rotación. Entonces lo que se ve únicamente es emisión térmica, tipo cuerpo negro, pero hay una pequeña anisotropía de temperatura debido al campo magnético. Entonces unas partes un poco más calientes que otras. Entonces con la rotación el flujo térmico tiene que estar oscilando. Entonces en 3 casos pudieron medir las fluctuaciones. En ese es enorme, 64% la amplitud. En estos 2 es muy débil, 10 del orden de 10%. En los otros no han podido detectar ninguna modulación de la emisión térmica, entonces no tenemos información. Pero con esto pudieron medir el periodo, la derivada del periodo, y son los que estaban aquí, si regreso, estos 3 puntos rojos, ¿no? Aquí están, son 2 acá y 2 y 1, ¿no? Entonces estos 3 son CCO. Entonces se pueden como pulsar porque se conoce P punto, pero no emiten pulsos bien definidos como los pulsares en radio, ¿no? Lo único que tenemos es una pequeña modulación de la emisión térmica. Pero bueno, tenemos casi una docena. Regreso a mi catálogo de pulsares y veo todos los pulsares de menos de 10.000 años. Tenemos 21 que son pulsares normales y tenemos 11 que son de campos magnéticos muy fuertes y que califican por ser magnetares. Entonces, globalmente, si veo mi población de estrellas de neutrones conocidas de menos de 10.000 años, tenemos 11 SCOs, más posiblemente lo que propongo, 87A, serían 12, 21 pulsares radio, 11 magnetares, son como 45,
de ellos que tienen menos de 10.000 años de edad. Entonces, los CCOs sin evidencia de campo magnético o evidencia apenas detectable de campo magnético son como 25% de la población. Entonces, es un 25% de la población, es un montón, ¿no? Pues aquí le voy a describir brevemente el escenario que desarrollamos con Tomás Zayas. Pues está interesante porque cuando presenté esto por primera vez, creo que el primer artículo lo sacamos en 97, luego en 98 había un congreso en Elba que era sobre pulsares y remanentes de supernova y de una práctica que el título era Do Supernovae Kill or Make Pulsars? Entonces, claro que propone que las supernovas matan pulsares, en que el paradigma era que las supernovas producen superpulsares. Como que no les gustó mucho a la gente. Veo un silencio cuando terminó mi práctica. Y después de un rato, Sri Kulkarni me dijo, pues está bien bonita su teoría, pero predices que debe haber estrellas de neutrones jóvenes sin campo magnético y todas las estrellas de neutrones jóvenes que conocemos tienen campos muy fuertes, ¿no? No me acuerdo qué le contesté, pero lo que pensé es que, bueno, pues tienen que buscarla, tienen que aparecer, como que es su chamba, ¿no? Pero resulta que en este momento no tenían capacidad realmente para detectarlas, pero la capacidad apareció un año después con Chandra. En 99 se lanzó Chandra y la primera cosa que vio es ver una estrella de neutrones sin campo magnético, porque por fin había capacidad de detectarlas, ¿no? Pues el modelo que desarrollamos, pues primero fue una idea con Sasha Muslimov en 95 y después con Ulrich Geppert y Thomas la desarrollamos y posteriormente de unos artículos con William Lee y con un estudiante de doctorado que hizo simulaciones numéricas. Pero nuestro escenario es que si voy en una explosión de supernova, la primera fase vemos el colapso, entonces aquí será la superficie de la estrella, unos decenas o cientos de millones de kilómetros. En el centro está el núcleo de helio, con capas de carbono, oxígeno, silicio, y en el mero centro una cosita de unos 5.000 kilómetros de radio. Pues obviamente aquí la escala sería como logarítmica, ¿no? Eso es el núcleo que colapsa, forma una protoestrella de neutrones, sale el choque de la supernova. Este choque tiene que cruzar una discontinuidad en densidad cuando pasó del núcleo de helio a la envolvente muy diluida de hidrógeno. En esta discontinuidad manda un choque reverso y unas horas después de la explosión, este choque reverso le pega a la estrella de neutrones, rebota y se forma como una envolvente estacionario de acreción. Entonces, las predicciones iniciales de Roger Chevalier a finales de los 90 era que entre 10 y 20% de masa solar volvió a caer sobre la estrella de neutrones, ¿no? Eso es lo que motivó Hans Bethe y Jerry Brown de proponer que estas 0.2 masas solares hicieron colapsar la estrella de neutrones en un hoyo negro. Porque por los neutrinos sabemos que se formó una estrella de neutrones, pero debido a este choque reverso colapsó. Entonces, la idea que propuse, con Muslimov y que extendimos con Thomas y con Ulrich y luego con William y Giovanni Bernal, es que esta acreción brutal, imagínense qué pasa si le tiran 20% de masas solares en unas poquitas horas. La tasa de acreción es millones, bueno, no millones, pero decenas de miles de veces más fuerte que la tasa de Eddington, ¿no? En este caso, la energía de acreción, por eso puede ser super Eddington, la energía de la acreción se emite en neutrinos, no en fotones. Entonces puede tener trazas enormes. Entonces, si le tiras tanta materia sobre un pulsar, ¿qué pasa al campo magnético? Pues es obvio, se va. No hay manera que el campo magnético pueda regresar. Que al inicio a la gente le parece que era loco esto, pero pues finalmente pues no hubo de otra. Eso es una simulación que hizo Giovanni para su tesis de doctorado, que la supervisamos William y yo. Entonces, con flash, entonces aquí sería una bucle de campo magnético, ese es el choque reverso que va bajando, le pega, rebota, destroza la bucle, el bucle rebota todavía más alto y aquí se forma esta zona de acreción, será el equivalente de una atmósfera con un choque de acreción y una atmósfera casi en estado estacionario, donde la materia poco a poco se va asentando. Y con el tiempo, después de 20 milisegundos, vemos que el campo magnético está completamente aplastado.
Pues este modelo ahorita está agarrando credibilidad. Una cosa que se puede hacer, si regreso al diagrama PP punto, entonces periodo y derivada, hay unos 9 pulsares en el cual no solamente se midió P y su derivada, pero también se midió la segunda derivada. Y de esto se puede ver en qué dirección se mueven en este diagrama, ¿no? Si la derivada, si el campo magnético fuera constante, se mueven en esas líneas de campo constante, 10 a la 10 tera Gauss, que serían son 10 a la 12 Gauss, 13 Gauss, a ver, un tera que es 12, 3, sí, son 3 a la 13 Gauss, y entonces se movieron en línea recta en esta dirección, pero vemos por la medición de la segunda derivada que se mueven por arriba, este casi se mueve por atrás, ¿no? Entonces aquí es el índice de Breaking Index es definido como omega 2 punto entre omega punto cuadrado, ¿no? Entonces digo, esto es un argumento bastante bueno de que el campo magnético de estos pulsares está creciendo, y eso es una predicción de los modelos. Si hay una acreción fuerte, sumerge el campo adentro de la estrella, pero cuando termina la acreción, este campo empieza a moverse para afuera, por difusión va saliendo, y se puede tardar unos siglos, puede tardar unos millones de años. Pues si está sumergido muy profundo, puede ser que necesita más que la edad del universo para salir, ¿no? Pero esto será un argumento en favor de este modelo, que estos pulsares tuvieron un campo sumergido parcialmente, ya regresó a un valor bastante grande, pero sigue creciendo, ¿no? Y no hay otro mecanismo conocido para que el campo magnético pueda crecer, ¿no? El paradigma antes de esto era más bien que el campo decae con el tiempo, que las corrientes eléctricas van decayendo. En este caso no, será que el campo va saliendo. Entonces, bueno, tenemos ya 25% de la población son ceseos, entonces es perfectamente razonable de pensar que no necesitamos un ajuste muy fino de los parámetros del pulsar para explicar la luminosidad, pero simplemente que no es un pulsar. Entonces no hay que hacer este ajuste. Entonces, si no es un pulsar, ¿qué queda? Pues no queda el hecho de que es una estrella de neutrones muy caliente. ¿Y que no está? Pues entonces estudiamos el enfriamiento de esta estrella de neutrones. Entonces, esto básicamente lo que hice en mi tesis de doctorado, cuando me bajé de un piso y que pasé de supercuerdas a astrofísica. Jerry Brown inmediatamente me puso a trabajar sobre la estrella de neutrones. Estuve contento porque los que trabajan supernovas, es lo que pensaba que me iba a poner a hacer, tuvieron pesadillas por casi 30 años. Hace poco realmente que pueden tener explosiones exitosas, y la que les enseñé de Chonka y también a varios grupos que resultan hacer esto. Ahorita que hay poder de cómputo para hacer simulaciones en 3D con toda la física que se requiere, funciona, ¿no? Tienen éxito en esas explosiones, pero por 30 años era para abrirse las venas, se producían hoyos negros tiro por viaje, ¿no? Pero Jerry me puso a trabajar en estrella de neutrones, entonces me volví un experto en esto, y 3 años después, pues ya por fin sirve para algo esto. Entonces aquí está una imagen de una estrella de neutrones, tendría como unos 12 a 14 kilómetros de radio. Toda esta parte central, lo que llamas el core, tiene densidad superior a la densidad nuclear. Entonces esta parte es un líquido cuántico, digamos una sopa de neutrones y protones. En el centro, a muy alta densidad, podríamos tener materia exótica, hasta podría tener materia de quarks, ¿no? Pero la parte externa, donde la densidad baja para llegar pues, a cero en la superficie, esta densidad es inferior a la densidad del núcleo atómico. Entonces, ¿qué hace la materia en este ambiente? Pues los neutrones y protones se pegan juntos y forman núcleos, ¿no? Entonces, allá tenemos materia más o menos normal. Entonces, es una corteza que tiene como entre 500 metros y 1 kilómetro de espesor, y es cristalizada, metálica. Es un caparazón metálico que tiene la estrella. Y la evolución de la estrella inicial es que emite neutrinos, y su evolución está dominada por neutrinos por unos 100.000 años, ¿no? Vimos los primeros 10 segundos donde emite muchísimos neutrinos, pero sigue emitiéndole constantemente. Entonces el corazón, el carozo o core de la estrella se enfría bastante rápido, que es muy eficiente su emisión de neutrinos, pero la parte externa es mucho menos eficiente. Entonces va a quedar más caliente el caparazón metálico que el interior,
y por un rato se queda a una temperatura casi fija y luego se va a enfriar más rápidamente. Entonces aquí déjame señalar de lo que llamamos el modelo mínimo de enfriamiento. Entonces son 4 tipos de modelos distintos. Cambiamos la estructura interna de la estrella. Nos muestra la luminosidad, logaritmo en función del tiempo. Y aquí está la luminosidad de la Neutron Star 87A, digamos de la burbuja de polvo, ¿no? Entonces, esta luminosidad, como he dicho, es entre 1 y 3 por 10 a la 35 Hz por segundo. Y vemos que este rango de predicción de los modelos, estos de 2004, de hecho, los modelos que desarrollé en mi tesis de doctorado en 99, ya tenían este comportamiento similar y había un par de artículos anteriores donde aparece esto, ¿no? Entonces, este plato temprano, que dura unas décadas, es precisamente debido a este caparazón metálico que no se enfría, tiene muy poca emisión de neutrinos, se queda caliente por unas décadas. El calor de este caparazón poco a poco fluye hacia el interior, entonces el caparazón se va a enfriar, y digamos cuando la escala de tiempo de transporte de calor del caparazón se vuelve comparable a la edad, entonces de repente la temperatura empieza a bajar rápidamente, es lo que vemos aquí, donde la luminosidad puede bajar significativamente en unas décadas, pero inicialmente se queda casi una temperatura constante, ¿no? La diferencia que hay, este rango, es simplemente de qué está hecho la estrella en la superficie, ¿no? Entonces yo creo que voy a llegar a describirlo. Déjame enseñarle unas ideas. Pero bueno, simplemente de ver esta vieja figura, vemos que la energía que necesitamos para explicar la burbuja caliente, unos 10 a la 35 Hz, sale directamente de estos modelos. Llevamos 40 años sabiéndolo, que este tiene que ser. Hay que ajustar un poco los parámetros, podemos tener un cambio, lo voy a describir después, lo que podemos aprender. Pero sale directamente el orden de magnitud. A diferencia del pulsar, que tenemos que ajustar los parámetros de manera muy fina, aquí pues un ajuste pequeño. Entonces, si regreso a la idea del pato, pues el pato camina como pato, tiene plumas, decir que parece que tiene elementos ligeros en la superficie, sería carbono, oxígeno, no tendría fierro en la superficie. Entonces tiene plumas y no tenemos que ajustar tanto los parámetros. Entonces va en favor de la historia del pato. Entonces déjame describir brevemente. Entonces el enfriamiento temprano, aquí les grafico la temperatura en la materia, la densidad. Eso es la densidad del núcleo atómico. Entonces, toda esta parte tenemos núcleos y arriba, pues los núcleos fusionaron, ¿no? En las primeras décadas de la vida de la estrella, su temperatura en este rango de densidad está por acá. Y la emisión de neutrinos, si es muy caliente, hay producción de pares electrón-positrón, decaen, emiten fotones. Los fotones se quedan adentro de la estrella, no enfrían, pero a veces emiten un par de neutrino-antineutrino. Estos se escapan. Este mecanismo es tremendamente eficiente, pero requiere muy altas temperaturas. Baja la temperatura, ya no hay pares, pero todavía hay oscilaciones del plasma de electrones, pues forma plasmones. Estos plasmones decaen, es como un fotón masivo, decaen. Cuando decaen, a veces su energía se va en un par neutrino-antineutrino, y es también muy eficiente, pues los neutrinos se van. Pero cuando la temperatura baja por debajo de la temperatura del plasma de electrones, la producción de plasmón ya está suprimida exponencialmente. Llega un momento que ya ni hay plasmones, no pueden existir, ¿no? Entonces, si estos plasmones desaparecen, pues ya no decaen, entonces no emiten neutrinos, este mecanismo se apaga, y lo que queda es simplemente un mecanismo de Bremsstrahlung, colisión de electrones contra los núcleos, y en vez de emitir un fotón, emiten un neutrino, este neutrino se va. Pero eso es muy ineficiente. Entonces, de repente, cuando la temperatura cruza esta barrera, la emisión de neutrinos decrece por órdenes de magnitud. Y es lo que pasa en la vida joven de una estrella de neutrones. Aquí les enseño los perfiles de temperatura dentro de la estrella. Pues otra vez, temperatura, densidad. Eso es el core, decir, la densidad arriba de la densidad nuclear. Aquí es el cross, donde tenemos núcleos.
y ven cómo evoluciona. Entonces, en este caso, ven el perfil de temperatura a 1, 10, 25 años. Se enfría rápidamente acá. En un año la temperatura baja como de 10 a la 10 Kelvin hasta 10 a la 9, un poquito abajo de 10 a la 9, es lo que teníamos aquí. La temperatura llega por acá y se apaga, ya deja de evolucionar aquí, simplemente porque la emisión de neutrinos se apagó abajo la temperatura plasma. Y se queda aquí por décadas atorado. Entonces, eso es una predicción sencilla, es física de plasma. Quizás tienes que calcular la tasa de emisión de neutrinos, pero puedes entender que una vez estás abajo de la temperatura plasma, no hay plasmones. Pues no tienes que calcularlo. Entonces uno puede adivinar que abajo de esa temperatura la emisión de neutrinos va a bajar mucho y la estrella se va a quedar atorada allá, ¿no? Es un simple cálculo de física de plasma, temperatura de plasma. Es altísima aquí porque estamos en densidades altísimas, pero es lo mismo problema que, por ejemplo, los fotones en radio. Vemos la medida de dispersión de los pulsares por la frecuencia plasma de los electrones del medio interplanetario, interestelar, perdón. El mismo concepto, pero con frecuencias muchísimo más altas. Entonces, esto es lo que me explica la temperatura inicial de la estrella. Es física básica y es irrefutable. Entonces, déjenme ir como 2 o 3 minutos muy rápido de qué podemos aprender de esto. Ok. Parece natural. Y tenemos la predicción de estas décadas que cuando aparezca tiene que tener la luminosidad que tiene la burbuja. ¿Qué podemos aprender? Entonces, aquí les voy a enseñar lo que llamo la figura del árbol de Navidad, ¿no? Porque tiene todos los colores posibles. Entonces, hay una cantidad de decenas de curvas de enfriamiento. Entonces, tenemos 6 paneles y vamos a enseñar la luminosidad en función de la edad, ¿no? Y queremos ver las curvas que me dan la luminosidad que requiere el blob, ¿no? 40, 90 luminosidad solares. Puede ser un poquito más que necesita porque ya hay un calentamiento básico del titanio 44. Un calentamiento del titanio 44 que ya lo lleva como a 20 grados Kelvin. Entonces, posiblemente la luminosidad de la estrella puede ser un poquito más baja, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí en cada panel corresponde a distintas estructuras global de la estrella, lo que digo el core, ¿no? De toda la estrella cambiamos sus propiedades. Y adentro de un panel, dentro de un modelo fijo de la estrella, cambiamos lo que pasa en las capas externas. Entonces aquí, por ejemplo, cambiamos la ecuación de estado. Aquí es una estrella de neutrones bastante choncha de 13 kilómetros. En los otros paneles una estrella más chica, una ecuación de estado distinta. Todas con una masa de 1,4 masa solar. O aquí tomamos lo mismo que acá, pero cambiamos la masa. 1,2, 1,4, 1,6 masas solares. Y aquí cambiamos propiedades del interior de la estrella, el core. Si no hay superfluidez y superconductividad, si el core es superconductor, aquí superconductor y superfluido. Básicamente todo lo que tenemos de décadas de experiencia de estudiar estrellas de neutrones, cambiamos todo lo que se puede cambiar dentro de lo que sabemos. ¿Y cuál es el resultado? 0. No hay efecto. Si ven estos paneles, olvídense las distintas curvas, pero bueno, de un panel al otro, básicamente las curvas se ven iguales. Por lo menos a la edad de 30 años, de 87A, si cambiamos los parámetros globales de la estrella, no hace diferencia. Entonces, quiere decir que el resultado es bastante robusto. No depende de cosas exóticas, si hay quarks adentro de otras cosas. Pero depende, si me agarro un panel dado, ahí sí tengo un montón de curvas distintas. Depende de física de lo que pasa en la corteza, es decir, a baja densidad. Y eso es normal, porque la estrella es joven, su superficie sabe lo que pasa dentro de la estrella, pero lo que pasa cerca de la superficie, lo que pasa muy adentro todavía no se ha enterado la estrella, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas curvas? Los distintos colores se refieren a la presencia de elementos ligeros en la superficie, como hidrógeno, helio, carbono, oxígeno. Y la curva negra supone que son elementos pesados, heavy. Entonces, la teoría, si se agarran, por ejemplo, el libro de Shapiro y Tukolsky, nos dice que cuando la estrella nace es hipercaliente. De hecho, todos los núcleos que están presentes se destruyeron. Tenemos un gas de neutrones y protones a temperaturas enormes. En unos poquitos segundos se enfría por emisión de neutrinos.
cuando la temperatura baja por debajo de un MV, se vuelven a formar núcleos. Entonces, a baja densidad se va a formar el núcleo más estable, que es el fierro, y núcleos parecidos, cobre, todos los núcleos con masa del orden de unos 55 o 60, ¿no? Entonces, digamos, la estrella de neutrones de los libros de texto en la superficie tiene fierro, porque es el elemento que se formó después de la supernova. Entonces, sería esto. Entonces, esto es una estrella de neutrones que en la superficie tiene fierro o un poquito de elementos ligeros, pero no muy denso, ¿no? Pero esa es la del libro de texto. La de veras, pues puede estar sucia. Puede ser que después de la supernova le volvió a caer un poco de materia. Entonces podría tener elementos ligeros, helio, carbono, oxígeno. Lo más probable sería carbono, oxígeno, porque son los elementos ligeros que estaban cerca de la parte central de la estrella. Entonces ponemos distintas capas, distinta profundidad, lo parametrizamos por la densidad del L. Entonces aquí llegas de 10 a la 8 gramos por centímetro cúbico, 10 a la 9, 10 a la 10, 10 a la 11. Acuérdense que la estrella va a llegar en 1 kilómetro a una densidad de 10 a la 14, ¿no? Entonces, esto es la última capa, como son unos cientos de metros, ni siquiera, ¿no? Estos son como 20 metros de profundidad, esto llegaría quizás a 100 o 200 metros. Entonces, ¿qué hacen los elementos ligeros? Es que la estrella se enfría por neutrinos, no le importa lo que pasa a la superficie. Estos fotones que salen, en términos energéticos, son totalmente irrelevantes. Los neutrinos llevan el enfriamiento, pero los fotones son importantes porque lo que vemos, los neutrinos no los vemos. Bueno, vimos los 10 primeros segundos, pero los 30 años no vemos nada. Entonces, los fotones los vemos. Entonces, esta energía que sale en la superficie viene del interior, que es más caliente, fluye hasta la superficie y se emiten fotones. Entonces, ¿de qué tan eficiente es el transporte de calor? Pues depende de la conductividad térmica y también luego de la opacidad. Entonces, obviamente, si pongo elementos con carga baja, hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, van a dejar pasar el calor mucho más fácilmente que si le pongo fierro o cobalto o cobre, estos, ¿no? Entonces, la opacidad es más baja, igual la conductividad térmica, cuando los electrones transportan el calor, la conductividad es más alta, ¿no? Entonces, más profunda es mi capa de elementos ligeros, más fácil es que el calor salga y más caliente se ve la estrella y más luminosa se ve, ¿no? Entonces, aquí, si realmente esto es fino y bueno, vamos a poder determinar qué tan profunda es la capa de elementos ligeros, ¿no? Entonces, ya podemos aprender algo que pues no lo sabíamos antes o era especulativo. Allá tendremos un buen argumento que hay elementos ligeros en la superficie de la estrella, ya cuando es joven, ¿no? Pues la gente que hace modelado después de supernova, eso les interesa mucho de poder quizás estimar qué tan gruesa es la capa de elementos ligeros como carbono, oxígeno que volvió a caer, ¿no? Entonces, esas son las diferentes curvas, distintos colores. Adentro de un color hacemos hipótesis sobre la superfluidez en la parte interna de la corteza. Entonces, dependiendo de qué tanto los neutrones están superfluidos, también tenemos distintas curvas, ¿no? Entonces, si podemos seguir esto en el futuro, a lo mejor podríamos aprender algo sobre la superfluidez de los neutrones en la parte de baja densidad, ¿no? Ya tenemos otros argumentos sobre superfluidez adentro de la estrella. Aquí podemos aprender algo sobre la superfluidez en la parte externa, ¿no? Otra posibilidad será que la estrella tenga algo exótico en el centro. Aquí, en lo que le había enseñado, donde vemos que el perfil de temperatura en la parte de baja densidad se atora por un rato. Aquí tengo otro modelo de una estrella donde la parte muy densa se enfría muy rápido comparado con esta región, ¿no? Arriba de 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico, aquí se enfría lentamente, aquí se enfría a una velocidad tremenda. Y miren, a los 100 años la estrella está a varias veces 10 a la 8 Kelvin, mientras en este caso en 100 años está abajo de 10 a la 7 Kelvin. Entonces, allá tendrá algún tipo de materia en el centro que le enfría muy rápido, pero la parte externa da igual. A los 10, 20, 30, 40 años se queda igual, ¿no? Los perfiles de temperatura de la corteza inicialmente son idénticos. Después vemos que el calor de la corteza fluye hacia el núcleo, entonces de repente
hay como una onda de frío que se va propagando y la temperatura va a caer rápido, ¿no? Pero sí se queda caliente un cierto tiempo. Y aquí vemos modelos parecidos a los anteriores, otra vez lo que llamo mi árbol de Navidad. Entonces vemos esto, que la estrella se queda caliente por un rato, ¿no? Son los perfiles de temperatura acá, hasta que de repente entra en esta fase y la temperatura cae. Entonces vemos la temperatura superficial que cae abruptamente, pero es perfectamente posible que aguante unos 30 años y la temperatura va a caer después, ¿no? Entonces, aunque la estrella sea exótica, con algo exótico en el centro, no es incompatible con esta luminosidad y puede existir, ¿no? Entonces, básicamente es un resultado bastante robusto, ¿no? Entonces, ahorita tenía ya llevo una hora, me voy a brincar. Bueno, brevemente hemos estimado qué tan probable esos elementos pueden sobrevivir y la conclusión que tenemos es que sí, a pesar de que es muy caliente, el carbono y el oxígeno pueden resistir a muy alta densidad, a pesar de que la envoltura es muy caliente. Entonces, esta hipótesis de poner elementos ligeros en la superficie así tiene, digamos, apoyo teórico. Los modelos de explosión de supernova predicen que debe volver a caer elementos ligeros. Aquí vemos que la esperanza de vida de esos elementos a distintas densidades nos permite conservarlos. Entonces, con esto ya puedo concluir. Entonces, lo que hay, no hay que olvidarlo, ¿no? Es una burbujuta de pinche polvo caliente, ¿no? Todavía no se ve la estrella de neutrones, pero ahí está, ¿no? Entonces, está cerca del centro de la explosión, pero no en el centro, pero los modelos de explosión y la evidencia tanto en 87A y en Cassiopeia A, que es como la hermana de 87A, muestran que la explosión es fuertemente anisotrópica. Los modelos de explosión indican que la estrella debe salir volando, recibir una patada durante la explosión, simplemente conservación de momento, porque materia se va de un lado, la estrella sale del otro lado. Y estos kicks apuntan en la dirección de la burbuja. Luego, si aceptamos que hay una estrella de neutrones allá, bueno, si es un pulsar, sí podría ser. Un pulsar puede proporcionar esta energía, pero requiere ajuste muy fino, un fine tuning. Tenemos 8 órdenes de magnitud de posibilidades, tenemos que entienderle dentro de un factor 3. Sin embargo, el 25% de las estrellas de neutrones jóvenes no tienen campo magnético importante. De esta docena, 3 de ellos, les puse del diagrama de pulsares, tienen una potencia debido a su frenado que está como 3 órdenes de magnitud abajo de lo que necesitamos, ¿no? Entonces es altamente probable que sea un CCO. En este caso, no necesitamos el fine tuning de pulsar. Lo que tenemos que ver simplemente es la emisión térmica, ¿no? Bueno, aquí menciono ya, estamos en eso, que hemos predicto que 87A debe ser un CCO. Muchos años, hace 25 años de esto, ¿no? Y luego, pues los modelos de emisión térmica nos dan automáticamente los 10 a la 35 Hz. Y puede ser interesante que realmente, si queremos un ajuste fino, no fino en 8 órdenes de magnitud, un ajuste fino en un factor 2 o 3, requeremos elementos ligeros, ¿no? Entonces ya está mi conclusión. Camina como un pato, tiene plumas, pero bueno, pero no hace cuac, ¿no? No es un pulsar. Aquí si ven el artículo tenemos una tabla que presenta todo un resumen de la argumentación, entonces pueden referirse a esto y ver cuál es su conclusión preferida. La nuestra es que es una estrella de neutrones y no es un pulsar, ¿no? No es una prueba, pero digamos la argumentación es bastante fuerte, creo. Genial. Muchas gracias, Dani, por la presentación y por este tour de force de toda la física que es necesaria, ¿no? Para estudiar estos objetos. Sí, son sistemas sumamente complejos, ¿no? Pero, bueno, llevamos 50 años estudiándolos. Es más, aprendimos, como dicen del diablo, que es más diablo por viejo que por diablo, ¿no? Así es.
Bueno, muchas gracias. Entonces ahora damos tiempo para unas preguntas. Quien quiera puede empezar a hablar. Bueno, mientras se animan, yo tengo una duda. ¿Tú cuál dirías que es el principal factor que determina si el objeto, bueno, pensando que el objeto remanente sea una estrella de neutrones, ¿qué determina que sea pulsar o que no lo sea? O sea, porque mencionaste que en ambos casos tienes el campo magnético, lo que en uno se entierra por la presión. ¿Por qué eso no pasa en el caso de los pulsares? ¿Por qué no también se entierra su campo magnético? Bueno, si el modelo correcto es este que hemos propuesto, que realmente hay un choque reverso muy fuerte, pues necesitas el choque fuerte, ¿no? Entonces necesitas tener este momento, necesitas una discontinuidad en densidad, ¿no? Entonces hay varias capas con densidad distintas. Tienes la capa de carbono-oxígeno, por ejemplo, luego la capa de radio. Entonces hay varios choques reversos que se mandan, pero usualmente son muy débiles, ¿no? Y entonces si el choque no es suficientemente fuerte, pues sí se va al revés, pero la materia está saliendo para afuera, ¿no? Entonces, aunque se vaya al revés con respecto a la materia, el choque sigue yéndose para afuera, ¿no? Entonces, necesitas un choque muy fuerte para que pueda irse en contra de la eyección de materia e inducir caída de materia sobre la estrella, ¿no? Entonces, Ya. a lo mejor ocurre en todos los casos, pero si hay muy poca materia, entonces vas a afectar un poco el campo magnético, pero no mucho, ¿no? Si hay un poquito más, pues se va a sumergir y a lo mejor en 50, 100, 200 años ya regresó a la superficie. Ya. Ya creas un montón por un choque muy fuerte, entonces puedes hundir el campo magnético muy fuerte y muy profundo y chance nunca va a salir o va a requerir la edad de Hubble para poder salir, ¿no? Ya. Pues depende de la estructura del progenitor. Pues ojalá se pueda estudiar bien, ¿no? Pero... Y si llega a salir este campo magnético, digamos, después de algunas décadas, de repente empezaría a verse como un pulsar. Entonces la idea es que de repente podría aparecer como un pulsar, ¿no? Oh, ya. Debido a su velocidad de rotación, a veces el campo llega suficientemente alto para frenar la estrella tan rápido, entonces empieza a producir un plasma de pares en la magnetosfera y empieza a emitir ondas radio, ¿no? De hecho, el primer artículo que publicamos con Sasha Muslimov se llamaba Delayed Switch On of Pulsars, ¿no? Es decir, encendido tardío de pulsares, ¿no? Entonces, para la idea que no cuando nace va a ser un pulsar, ¿no? Puede tardar unos siglos, ¿no? Ya, qué interesante. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda, algún comentario? Jorge, sí, adelante, Jorge. con respecto justamente a este campo magnético que mencionan, bueno, en caso de que apareciera, ¿podría tener interacción con, por ejemplo, esta nube de polvo que rodea a la estrella? ¿O podría haber indicios de aceleración de partículas cargadas en ese medio? O sea, no tal de la estrella, sino de su interacción con este polvo que está rodeando esta región. Sí, digo, al momento que se activa el pulsar, es decir, que pues, empieza a eyectar partículas de la magnetosfera, allá pues sí, algo debería pasar, ¿no? No sé si ha sido estudiado, ¿eh? De qué pasaría, ¿no? ¿Cuál es la interacción? Está medio complicado. Por ejemplo, el caso del cangrejo, que tiene una luminosidad enorme, casi 10 a la 39 Hz por segundo. Vemos los pulsos en radio, en rayos X, en gamma, es tremendamente energético en gamma. Se ve la nebulosa sincrotrón que envuelve el pulsar, ¿no? Es una máquina tremenda. Hasta ha detectado fotones de energía de TeVs que salen de allá. Pero la energía total que emite que vemos es mucho menos que la energía del pulsar, del spin down del pulsar, es decir, I omega, omega punto. Entonces, gran parte de la energía no la vemos, ¿no? Está saliendo, pero no sabemos dónde se va. Entonces, a lo mejor es lo que pasa, ¿no? A lo mejor si hay un pulsar, emite más de lo que se ve en la burbuja, pero esta energía pasa a través del polvo, no se deposita y no se ve, ¿no? Pero no he visto que nadie lo haya estudiado, ¿no? Sí, porque, bueno, justamente
pensaba, como el caso del cangrejo, que se observara algún fenómeno similar o que hubiera también emisión de gamas, no sé, de origen leptónico o incluso hadrónico de esa región de la burbuja. Sería interesante ver qué está pasando justamente en esa región. Sí, no he visto estudios, pero no quiere decir que no haya. Quizás es más por pereza que no he buscado, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Si no se estudia, creo que será interesante de verlo, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Bueno, entonces si no hay más dudas, Dani, otra vez muchas gracias por tu coloquio. Y como les decía, se hizo la grabación del mismo y está disponible para quien lo requiera. Ok, muy bien. Luego me dices dónde está, ¿no? Sí, te mando el link. Sí, me gustaría tenerlo. Pues muchas gracias por venir y por aguantar todo este rollo. No, gracias a ti. Es pesado, pero bueno, cuando uno lleva 30 años en esto, como no se puede evitar de entusiasmarse por finalmente ver este escenario y ver la estrella que estamos buscando, ¿no? Claro. Gracias a ti, estuvo muy interesante. Bueno, dale. Bueno, hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Hasta Que luego. estén bien. Bye. Muchas gracias. Hasta luego.